El árbol que no crecía. En un pequeño pueblo rodeado de montañas suaves y vientos tranquilos, vivía un joven agricultor llamado Riku. Su jardín era su refugio, su forma de dialogar con la tierra y aprender de los silencios que ella ofrecía. Un día de primavera, con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de ilusión, Riku plantó un pequeño árbol justo en el centro de su jardín. No era un árbol especial, ni raro, ni fuerte, solo un brote delgado que alguien le había regalado diciendo: «Este árbol crecerá contigo». Cada mañana, antes del desayuno, Riku salía a observarlo. Le hablaba en voz baja, le quitaba las hojas secas y le ofrecía agua fresca. Esperaba con ansias ver un brote nuevo, una rama más firme, alguna señal de crecimiento. Pero con el paso de los meses, el árbol apenas parecía haber cambiado. Era como si el tiempo lo rozara sin tocarlo del todo. La frustración comenzó a instalarse en su pecho. ¿Estaría haciendo algo mal? Tal vez necesitaba más agua, pensó. Así que duplicó el riego. También removió la tierra para verificar si las raíces estaban sanas, e incluso trató de apuntalar sus ramas con cañas de bambú, todo con el deseo ferviente de ayudarlo. Pero el árbol seguía igual, delgado, pequeño, sin brotes nuevos. Una tarde, exhausto y con el alma un poco quebrada, Riku se agachó frente al árbol y susurró: «¿Por qué no creces?». En ese momento, un anciano que solía caminar por los senderos del pueblo pasó frente al jardín. Su andar era lento, su mirada clara, como si viera más allá de lo visible. Se detuvo al ver al joven inclinado sobre la tierra. «¿Qué te inquieta, muchacho?», preguntó con voz serena. Riku levantó la vista. «He hecho todo para que este árbol crezca, pero nada funciona. No sé qué más hacer». El anciano sonrió con ternura, sin juicio. «Tal vez esa sea la raíz del problema», dijo. «¿Cómo? A veces cuanto más fuerzas algo, menos dejas que siga su curso natural». Riku se quedó en silencio. No entendía del todo, pero algo en las palabras del anciano tocó una fibra invisible dentro de él. Esa noche, las palabras del anciano resonaban en la mente de Riku como gotas de lluvia suave sobre una superficie quieta. Cuanto más fuerzas algo, menos permites que siga su curso natural. Se sentó junto a la ventana, contemplando el pequeño árbol en la penumbra del jardín. No podía evitar preguntarse: ¿y si realmente lo estaba sofocando con tanto cuidado? ¿Y si su deseo de ayudar se había convertido en una forma sutil de control? Recordó las veces en que, con buenas intenciones, había cavado demasiado cerca de sus raíces, o cuando ató las ramas con cuerdas para que crecieran rectas, sin permitirles encontrar su propio equilibrio. Recordó también el exceso de agua, la tierra removida constantemente, la ansiedad con la que esperaba resultados visibles. Sin darse cuenta, había estado tratando al árbol como algo que debía obedecer su ritmo, y no como una vida con su propia sabiduría silenciosa. Al día siguiente, Riku decidió cambiar de enfoque, no por resignación, sino por respeto. Volvió al jardín, pero esta vez no con herramientas ni ideas de corrección. Se sentó en silencio bajo el sol tibio y simplemente observó. No regó el árbol ese día. La tierra aún estaba húmeda. No tocó sus ramas. No removió la tierra. Solo se quedó ahí, respirando a su lado. Pasaron los días, y aunque la ansiedad regresaba de vez en cuando, él la dejaba ir. Aprendió a escuchar más a la tierra que a sus pensamientos. Comenzó a regar el árbol solo cuando la tierra lo pedía. Dejaba que el viento moviera sus ramas sin intervenir. Incluso se acostumbró a las pequeñas imperfecciones, a las hojas dobladas, al ritmo lento, tan distinto al suyo. Una tarde, mientras barría el sendero de piedras que rodeaba el jardín, notó algo distinto. Se acercó al árbol, curioso. Un pequeño brote verde asomaba tímidamente en una de las ramas. Era casi imperceptible, pero estaba ahí.
Una sonrisa se dibujó en su rostro, no por el cambio en el árbol, sino por el cambio en él mismo. Algo dentro de Riku también había brotado. Había dejado de querer controlar para comenzar a confiar. El árbol, en su quietud, le estaba enseñando a vivir con paciencia, y esa lección, silenciosa, sencilla, profunda, fue el verdadero comienzo del crecimiento. Pasaron las estaciones. El jardín comenzó a transformarse, no por grandes obras ni cuidados obsesivos, sino por la forma en que Riku lo habitaba. Caminaba más despacio, observaba más, se sentaba con más frecuencia, no para esperar algo, sino simplemente para estar. El árbol poco a poco iba creciendo, no con rapidez, ni con dramatismo, pero sus ramas se volvían más firmes, sus hojas más abundantes. A veces, una brisa cálida hacía que danzaran suavemente bajo la luz, y cuando llovía, el agua resbalaba por su tronco como si lo acariciara, no como si lo golpeara. Riku aprendió a ver lo invisible. La tierra húmeda tenía un olor distinto cuando el árbol absorbía lo que necesitaba. Las raíces invisibles creaban su red en lo profundo, en silencio, sin pedir permiso. Y él, el joven que alguna vez desesperó por ver crecer lo que plantó, ahora comprendía que el crecimiento verdadero no siempre se ve, pero siempre sucede. Una mañana, al salir con una taza de té en las manos, Riku se detuvo en seco. Algo nuevo brillaba entre las hojas. Se acercó lentamente. Y ahí, colgando con delicadeza de una de las ramas más jóvenes, había un pequeño fruto. No era grande ni brillante. No llamaba la atención, pero era perfecto. Su forma, su color, su simpleza, eran el reflejo exacto del tiempo que había tomado crecer, sin prisa, sin presión, sin miedo. Riku cerró los ojos y respiró hondo. No recogió el fruto, no lo mostró a nadie, solo se quedó ahí en silencio, junto al árbol que alguna vez no crecía y que ahora florecía con la misma calma con la que él había aprendido a vivir. Recordó entonces al anciano, aquel que le habló sin imponer, que sembró una duda como quien planta una semilla, y entendió por fin el significado de aquellas palabras. A veces, cuanto más fuerzas algo, menos permites que siga su curso natural. Desde ese día, Riku siguió cultivando su jardín, y también su paciencia. Nunca volvió a pedirle al árbol que creciera más rápido. En cambio, le agradecía por enseñarle a confiar en los ciclos de la vida, porque en un mundo donde todo corre, a veces el verdadero milagro está en aprender a esperar. Gracias por llegar hasta aquí. Riku no solo aprendió a cuidar un árbol, aprendió a confiar, a soltar y a florecer desde dentro. Quizás tú también estás cuidando algo, una idea, un sueño, una parte de ti que aún no brota, y tal vez, como Riku, lo que necesitas no es hacer más, sino hacer con más calma. El tiempo que respeta es el que hace florecer. Si este cuento resonó contigo, te invito a compartirlo con alguien que necesite una pausa. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguir explorando este jardín de historias. Nos vemos en el próximo cuento. Hasta entonces, respira, observa y confía.